Bendiciones, hoy jueves 19 de diciembre del año 2024. Soy la profeta Mildred Mata y hoy el Espíritu de Dios trajo a mi espíritu una palabra que quiero compartir contigo. Me decía, no pelees tú, que yo peleo por ti. Es que nuestro Padre Celestial cada día nos sorprende más en ver cómo Él toma el control de todo. Nuestro Dios tiene el control absolutamente de todo. Estas fueron las palabras que Jehová puso en la boca de Moisés. Moisés le dijo al pueblo en el libro de Éxodos 14:14, Jehová peleará por vosotros y vosotros estaremos tranquilos. Porque el Señor no quiere que nosotros nos manchemos nuestras manos, ¿ok? Estas palabras cuando salieron de la boca de Moisés, justo antes de que él separara el Mar Rojo, llevaban días conduciendo a los israelitas tras una salida de ese cautiverio en Egipto. Y iban rumbo ¿a dónde? A la tierra prometida. Pero Faraón, tras haber aceptado dejar ir a los israelitas esclavizados, cambió súbitamente de opinión. ¿Y qué hizo? Reunió a todo su ejército y envió a cientos de carros a perseguir a las masas que iban en el camino. Dice la palabra en el libro de Éxodos 14, versículo 10, y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y aquí que los egipcios venían tras ellos, por los que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Porque cuando usted tiene una circunstancia, una situación y se siente contra la espada y la pared, mire, no sabe ni qué hacer. Pues así estaban los hijos de Israel. Estaban allí, se sintieron abrumados, se sintieron angustiados, atemorizados. Cuando vemos un diagnóstico médico, cuando vemos una situación familiar que nos arropa, cuando vemos tal vez una persecución, una calumnia, una difamación o quizás una persecución como la que ellos estaban viviendo, ¿verdad? Ellos se sintieron entre la espada y la pared, y entonces se escucharon esas palabras de la boca de Moisés: el Señor mismo peleará por ustedes, porque el Señor es el único que nos puede dar la salida, la estrategia. Y cuando el Señor me dice en esta mañana, no pelees tú, que yo peleo por ti, es porque Él tiene el poder para derribar, para pelear, para hacer absolutamente todo. Lo que ocurrió en esta palabra, mire, es una de las historias bíblicas más conocidas de todos los tiempos. El Mar Rojo se dividió en dos de una manera impresionante. Las paredes quedaron como paredes líquidas, ajustadas a cada lado, y por allí el pueblo de Dios pasó por tierra seca. Cuando todos los israelitas estuvieron a salvo al otro lado, las aguas volvieron a caer sobre el ejército de Faraón sin dejar ningún sobreviviente. Todo el ejército de Faraón, mire, cayó a la honda de la mar. Por supuesto, Moisés no dividió el mar con sus propias fuerzas. Fue Dios quien le dio el poder para hacerlo. Porque Dios es el que te va a dar la estrategia. Dios es el que va a meter su mano. Dios va a enviar ayuda, va a enviar socorro. Dios es un Dios todopoderoso. La batalla que tú estás librando hoy, mire, esa batalla, esa situación que tú estás viviendo hoy, esa situación estresante, esa situación peligrosa, esa situación desordenada o aterradora, esa situación Dios la ha permitido con un propósito, y ese propósito es bueno, porque Dios promete por medio de su palabra que si nosotros nos agarramos de Él nos va a sustentar, Él nos va a levantar por medio de esa promesa que ha establecido en nosotros. Entonces nosotros estamos agarrados de Jesús y por su sangre tenemos que recibir esa paz de Dios, y esa paz nos lleva a saber que Dios está con nosotros en medio de esa batalla, en medio de esa guerra, en medio de la situación que podamos tener. Ahora, ¿qué pasa? ¿Por qué el hombre o por qué las personas se angustian y vienen con espíritus angustiadores? Porque le creen más al mundo, le creen más a lo que ven sus ojos que a Dios, ¿ok? Está más pendiente de lo que dicen los demás, está más pendiente de lo que ven sus ojos. Cuando usted sabe que tiene un Dios poderoso, que tiene un Dios grande, está agarrado de Dios, usted sabe que el mismo Dios de ayer es el mismo Dios de hoy y de mañana. Y Dios va a hacer lo que Él tenga que hacer. Dios es todopoderoso y salva a su pueblo de batallas una y otra vez.
una y otra vez, una y otra vez. No importa las dificultades que tú estés enfrentando o lo grande que sea la prueba, siempre tú puedes contar con Dios, siempre puedes confiar en Él. La próxima vez que usted se sienta desesperado, abrumado, angustiado, usted tiene que recordar de que hay una promesa dentro de la palabra de Dios, que Él cuidará de nosotros en medio de la batalla, ¿ok? Él va a cuidar de nosotros. Recuerda lo que dice el libro de Filipenses, cuando Pablo le habla a los filipenses. Pablo les advierte y le dice: así que mi Dios les proveerá de todo lo que necesiten conforme a las gloriosas riquezas que tiene en Cristo Jesús. O sea, cuando tú sabes que Dios puede proveer, Él puede proveer, y la gente piensa que solamente este versículo del libro de Filipenses 4:19 es para dinero o para finanzas. No, Dios te puede proveer fuerza, Dios te puede proveer liberación, Dios es tu abogado, Dios es tu protector, Dios conoce todo, ¿ok? Por eso tenemos que confiar en Dios, por eso nuestra mirada tiene que estar depositada en el único que nos puede libertar. Por eso el salmista decía: estos confían en carro y aquellos en caballo, pero nosotros confiamos en el gran poder de Dios, ¿ok? En el Señor, dice el Salmo 20. Entonces, tenemos que pensar en esa historia de los israelitas, atrapados entre el ejército que los perseguía y enfrente tenían el mar, ¿Y por qué Dios permitió que sucediera todo esto? ¿Por qué Dios permitió esta circunstancia tan fuerte? Porque a veces decimos: pero ¿cómo Dios va a permitir esto en mí, que yo soy su hija, que yo soy su escogida? ¿O cómo Dios va a permitir esta circunstancia tan fuerte? ¿O por qué Dios está permitiendo esto ahora, después de haberme dejado? No me hubiese dejado construir, o no me hubiese dejado edificar, o no me hubiese dejado casarme. ¿Cuántas veces le hemos dicho así al Señor? Dios quería que los israelitas y el faraón supieran y experimentaran en carne propia que Él es el Señor, que Él es el libertador, que Él es el todopoderoso. Dios quiere que usted y yo aprendamos a experimentar en carne propia quién es Dios, quién es Dios. Dice el libro de Éxodo 6:6: por tanto dirás a los hijos de Israel: yo soy Jehová, y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré de su servidumbre, y os reviviré con brazo extendido y con juicio grande. Porque Dios sabía lo que estaba viviendo su pueblo. Dios conocía también de los egipcios. Dios sabía esa carga que tenía, y Él se tenía que glorificar. Y por eso Él le decía: mire, ve y dile a los israelitas, mire, que yo soy el Señor. Voy a librarlos de su esclavitud y les voy a dar, mire, lo voy a librar de ese trabajo duro que han tenido que someterse durante años por los egipcios, y yo voy a desplegar mi poder y lo voy a salvar con actos de justicia. Y por eso Dios hizo eso. Era imposible que los israelitas salieran de esa situación por sí mismos, pero con la ayuda de Dios nada es imposible. Hay situaciones que con nuestra fuerza no podemos salir. Hay situaciones, circunstancias en nuestra vida que con nuestros contactos no podemos contar, que con nuestra propia fuerza no lo podemos hacer. Y Dios la permite. ¿Usted sabe para qué? Para que aprendamos a reconocer que no somos nada, que Él lo es todo, que Él es el grande, que Él es el alto, que Él es el sublime, que Él es aquel que habita la eternidad. Por eso en la Biblia vemos una y otra vez historias del poder de Dios. Una de las que también a mí me encanta está en el libro de Crónicas, en Segunda de Crónicas, cuando el Señor le dio la victoria a Josafat. Cuando el Señor, mire, dice la palabra que Josafat se tuvo que enfrentar a una guerra tremenda. ¿Por qué? Porque todos los que venían en contra de él eran más fuertes. Dice la palabra en el libro de Crónicas, Segunda de Crónicas 20, ¿ok? Dice que acudieron y le dieron aviso a Josafat y le dijeron: contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar de Siria, y aquí está Gesesón Tamar, que es en Gadí. Y él tuvo temor, y Josafat se humilló ante la presencia de Dios, ¿ok? Pero ¿sabe algo? Josafat era un hombre que estaba buscando de Dios, que buscó dirección divina. Y dice que cuando él empezó a orar, él le dijo: Señor, Padre de la gloria, no sabemos qué hacer, y a ti volvemos nuestros ojos. Josafat hizo lo que usted y yo tenemos que hacer: poner la mirada en el único que nos puede salvar y dejarle a él la carga. Dice la palabra: echa sobre Jehová tu carga y él te sustentará, y no dejará para siempre caído al justo, porque Dios conoce nuestras cargas. Y mientras los hombres, las mujeres, los niños de Judá se reunieron con el Señor, él les habló y él le
le dijo, no tengan miedo, acuérdense, mire, el Señor nos va a sustentar, el Señor nos va a libertar. ¿Por qué? Porque Josafat sabía que Dios le iba a dar la respuesta y le dijo, no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Es decir, que el Señor una y otra vez nos está hablando en esta mañana y te dice, no pelees tú, que yo peleo por ti. Lo hizo con Moisés, lo hizo con Josafat. Cada batalla, Dios nos recuerda su poder. Puedes ver, mire, puede que tú en este momento digas, pastora, pero yo no sé cómo Dios lo va a hacer, pero Dios lo va a hacer. No, como Él lo va a hacer, Él lo va a determinar. Solamente Él lo puede determinar. Las batallas nos recuerdan el poder de Dios, el poder de Dios. Por eso tenemos que estar buscando su dirección. Por eso tenemos que estar ahí perseverando. Tenemos que estar ahí clamándole a nuestro Padre Celestial. Tenemos que saber que tenemos que confiar en el único que nos puede defender, en el único que puede pelear por nosotros. Para Él sea toda la gloria. Qué hermoso que en esta mañana usted pueda decir, Señor, no voy a pelear yo, voy a confiar en ti. Voy a depositar mi confianza como lo hizo Moisés y levantaré mi vara. Voy a depositar mi confianza como hizo Josafat y adoraré y cantaré himnos en tu nombre. Porque sé, Señor, que tú pelearás por mí y yo estaré tranquila. En el nombre que sobre todo nombre tiene poder, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén.